El año 44, el presidente Manuel Prado la declara y se inicia justamente este día tan importante. ¿Cómo nace este tema de la canción criolla, de celebrar el Día de la Canción Criolla, de festejar este día tan importante, darle un reconocimiento? Cuando hablamos de canción criolla, ¿de qué canción hablamos? ¿Hablamos de la canción criolla con alcance nacional o solo hablamos de Lima y algunas ciudades de la costa? Bueno, algunas de estas preguntas nos va a responder Marco Antonio Capristán, historiador y autor del libro Pinceladas Limeñas, que es un poco la historia de Lima. ¿Cómo está, señor Capristán? Buenos días y bienvenido a Exitosa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un abrazo, gracias por respondernos. ¿Cómo nace este asunto de celebrar el Día de la Canción Criolla en Lima y en el Perú? Porque la disposición, por supuesto, se da a nivel nacional. Claro, bueno, si ya en el año 44, bueno, ya hace unos años antes, ya había una gran, un impulso por reconocer la música criolla en todo el Perú, porque era una música que había abarcado gran parte del territorio nacional, especialmente en la costa, pero gran parte del territorio nacional, y se hacía un clamor por reconocerla y evitar de esa manera que se transgiversa quizás algunos contenidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el año 44, el presidente Manuel Prado la declara y se inicia justamente este día tan importante. Ahora, cuando se habla de canción criolla, ¿es la canción que viene de los criollos? Es decir, de esta especie de élite de los españoles nacidos en Perú, ¿o tiene otra connotación cuando se habla de canción o música criolla? No, tiene otra connotación realmente, ¿no? Uh-huh. El criollo hablamos prácticamente, cuando hablamos de los criollos en el sentido de los quienes vivieron acá en el Perú, son aquellos españoles que ya eran hijos españoles, pero habían nacido en estas tierras, ¿no? Uh-huh. Y que se habían ya incorporado a este territorio. Algo así pasa con la música, ¿no? Es una música que se puede decir son tonadas españolas que se fueron agregando a tonalidades de otras partes del Perú, y nace una música, pero ya es una música que tiene un origen español, pero ya se forma. O sea, nace de la élite, pero se populariza. Se populariza, ¿no? Entonces, y en el fondo, digamos, como el vals, que tiene origen vienés, viene un poco como origen de Europa, ¿no? Correcto, tiene un origen extranjero, pero ya se populariza y se forma, y tiene sus características propias ya en Perú, ¿no? Ahora, cuando hablamos de canción o de música criolla, ¿a qué género aludimos? Aludimos a la música que tiene un origen en el vals, una música costeña, y que tiene acordes también de algunas partes de música peruana, de la sierra inclusive, y que se mezcla con letras de sentimientos populares, ¿no? Ok, digamos, hablamos del vals, hablamos de la polca, hablamos de marinera. A esta música también, o en todo caso, como parte de la música criolla, ¿no se puede incluir el aporte afroperuano o sí? Sí, también hay dentro de tondero, música negroide. Festejo, correcto. Todas estas músicas, todos estos aportes costeños, básicamente, hemos considerado dentro de la música criolla, ¿no? Uh-huh. Ahora, a partir de 1944 que se oficializa este asunto, ¿cómo es que se celebraba en Lima concretamente? Y si es que en otras ciudades, principalmente de la costa, que es de donde nace, también había celebración, o sea, no sé si las peñas o estas cosas que congregaba gente en torno a un vals, en torno a una guitarra, en torno a una polca, y que por supuesto matizaban sus humoradas o sus reuniones familiares y amicales. O sea, no había una fecha exclusiva, incluso se buscó una fecha para poder dedicar el día, ¿no? Se buscaba una fecha que estuviera vinculada a otras fiestas, como por ejemplo, y coincidió con la fiesta de Son los Milagros, y buscaba que también sea un día que al día siguiente sea feriado, ¿no? Entonces, para que haya una celebración amplia. Entonces, buscando un día en el calendario, se buscó esta fecha de octubre, coincidía con la fin de la Fiesta de Son los Milagros, y un día que al día siguiente era feriado, el 1 de noviembre, ¿no? Entonces, pero no había una fecha antes que se celebrara. Yeah. No, había una celebración permanente prácticamente, pues ya desde digamos, las celebraciones sociales en Lima de los 50 del siglo pasado, un poco antes, un poco después, ¿era con música criolla? Sí, música criolla. O sea, ¿se bailaban balsecitos, se bailaban polquitas y marineras? Así es, claro. Y eran, bueno, barrios altos, barrio Monserrate, y arriba en el centro de estas fiestas, donde había muchas clubs musicales, donde había centros de reunión, donde la música era permanentemente tocada, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay una época en la que podríamos decir de su máximo apogeo, los años 60, 70, podría ser algo de los 80, y después se puede percibir que hay una especie de declive, ¿o no?
Bueno, la música criolla comienza a ascender prácticamente a comienzos del siglo XX, Ujú. tiene su punto de inicio cuando logran, de comienzo de desarrollo, cuando justamente el dúo Montes y Manrique logra grabar música criolla en Estados Unidos, por ellos son considerados los padres del criollismo, ¿no? Ujú. Y también cuando Pinglo comienza a hacer sus composiciones a partir de 1911. Ujú. Y creo que su máximo apogeo es en los años 60, 70 inclusive, Sí. en el cual la música criolla es bastante difundida. Tiene mucho que aportar también en esa época, pues el gobierno militar, hubo un bastante desarrollo de la música criolla, ¿no? Y a partir ya de los años 80 comienza un pequeño declive que ya, no sé, lamentablemente no se ha tenido hasta la actualidad, ¿no? Correcto. Digamos, Polo Campos puede haber sido probablemente uno de nuestros últimos compositores de renombre. Bueno, podemos decir que sí, ¿no? Quizás por las canciones que son tan... que han calado tanto en el peruano, ¿no? Que justamente ya lo tienen como símbolos prácticamente hasta como un segundo himno, por ejemplo, como Contigo Perú, por ejemplo, ¿no? Claro, Pero hay muchos correcto. compositores importantes, ¿no? Pero se puede decir que Augusto Blanco es el más importante representante. Correcto. Creo que Claudia Villa también recordar, hay una confusión a veces que es muy relativa. Hoy se celebra justamente 50 años, no se celebra, bueno, se recuerda Sí, 50 años del sí, fallecimiento de la gran cantante es cierto. Lucha Reyes, ¿no? Lucha Reyes. Justo hoy son 50 años. Y muchas personas piensan, coincidió justamente su fallecimiento con la fecha del 31, Ujú. que creen que la fiesta Nace de la ahí. Lucha se nace ahí, no es Es realmente cierto. así, no coincidió. Pero probablemente eh, sea, digamos, un momento en el que le da mayor impulso a este día, ¿no? Una cosa que Correcto. extraña, un homenaje y una fiesta termine también teniendo un impulso, un hecho lamentable y fatídico que además se alimenta de la historia personal de la gran Lucha Así Reyes. es. Lucho Ok, Reyes es una persona muy particular que tuvo mucho éxito y cuando estaba siendo más reconocida, ya su fallecimiento, lamentablemente. ok. Le agradezco mucho a Marco Antonio Capistrán, historiador y autor del libro Pinceladas Limeñas, la historia de Lima. Gracias por estar con nosotros. Y a propósito de esto, la última novela de Vargas Llosa, le he dicho que va a ser la última novela, Le dedico mi silencio, habla muchísimo del tema del folclore limeño, ¿eh? Habla de Felipe Pinglo Alba, habla por supuesto también de Óscar Avilés, de Montes y Manrique, de Chabuca Granda, de Lucha Reyes, de Cecilia Baraza. De hecho, su personaje principal es un personaje que es experto en estos temas, en el asunto de la canción criolla. Así que le dedico mi silencio a esta última novela. Lo ha dicho que será su última novela. Va a escribir algo sobre Sartre, que en realidad va a ser más un tema de ensayo, ¿no? No, la última, sí, pues la última novela de ficción, por supuesto. Y él habla de personajes, pero así, Cecilia Barraza, y por ejemplo, el personaje principal de su novela está enamoradísimo de Cecilia Barraza, pero hace la aclaración, por supuesto, que aún naciendo de personajes reales, todo esto es una ficción, ¿no? Así que a propósito del Día de la Canción Criolla, no está mal darle una releída, una ojeada a esta importante obra de Mario Vargas Llosa.